¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy muy contento y emocionado porque tengo la oportunidad de hablar con una persona de Colombia que se conecta desde Canadá para contarnos acerca de su trabajo, acerca de una creación que tiene, de una técnica que ella diseñó y que me parece muy interesante. Ella es psicóloga e hipnoterapeuta certificada y trae muchas cosas muy interesantes que ahora estábamos comentando un par de minutitos antes de empezar a grabar. Y ella me estaba contando, pues que hay veces que las personas tenemos algunas conductas, algunos pensamientos, algunas conductas y emociones que lo voy a decir en mis palabras, que a veces se anclan en nuestro cuerpo y que nos es muy complicado deshacernos de ellas o cambiarlos o modificarlos. Y ella es creadora de una terapia que tiene unas promesas increíbles para estos cambios conductuales, entre otras cosas. Así que para mí, el día de hoy es un honor presentarles a Consuelo Soler, o como tiene aquí en su letrerito, Connie. Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos brindas y encantada de poder estar aquí y dar a conocer una modalidad diferente para cambiar la vida de las personas que estén interesadas en esto, ¿no? Me gusta mucho, creo que está muy prometedora esta información. Y antes de empezarte a hacer las preguntas técnicas, pues me gustaría presentarte ante este Club de los Desconocidos y que nos pudieras contar un poco de tu historia. Hay gente que viene aquí y nos cuenta desde su infancia o desde que eligieron una carrera y nos cuenta, pues, cuál ha sido ese proceso de transformación para llegar a ser las personas que ahora son y dedicarse a la que ahora se dedican. Entonces, el micrófono es tuyo. Cuéntanos tu historia, Connie. Gracias. Bueno, yo soy Consuelo Soler, viví en Colombia durante 30 años. En esos 30 años, pues lógicamente aquí de psicología, programas en neurolingüística, inteligencia emocional. Y a los 37 años más o menos me vine para Canadá y empecé a fortalecerme aquí mucho más en lo que es mi profesión. A raíz de eso, pues estudié hipnosis clínica, estoy certificada por la Academia aquí en Calgary, Alberta, en Canadá, y por la NGH, que es la National Youth Hypnotics, que va a nivel mundial. Eso me ha abierto a mí muchas puertas de ayudar a mejorar y acelerar los procesos que normalmente pues la psicología tradicional hace en un proceso mucho más largo. Y también con medicamentos, ¿no? Se apoya también en medicamentos para el caso de la ansiedad y la nutrición, etcétera. He ido distanciándome mucho de esa metodología porque mi querer es más en que las personas sepan que pueden salir de sus conflictos internos emocionales, de comportamiento, de creencias, ataques, que están afectándoles a todo nivel en su vida, tanto física, emocional, psicológica, y que les cuesta trabajo creer que pueden salir de ahí. De ahí, apoyada en la neurociencia, desarrollé la técnica de reset psicoemocional. Esta técnica es una aceleración en cada tratamiento que se puede hacer siempre y cuando lógicamente el paciente esté interesado en sus cambios y en dejar esos patrones y esas creencias del pasado y vivir una vida más plena, más feliz, más amplia en cuanto a lo que quieres desarrollar de aquí en adelante. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante historia. Y ya me surgen muchas preguntas, muchas preguntas que quiero hacerte a continuación. Lo primero es que nos cuentes un poquito más, porque
Aquí las personas que nos conectamos, pues no solemos ser expertos en estos temas y ya dijiste 2 o 3 cosas que al menos a mí no me quedan muy claras, porque me gustaría entender cómo llegaste en este proceso de experiencia y en este proceso de pensamiento a diseñar esta técnica de reset, psicoemocional. Entonces, tomé nota de varias cosas. Nos hablas como en un principio de una, voy a decirlo así, espero no estar cometiendo una falla, una psicoterapia tradicional que, por lo que voy entendiendo, es larga, requiere ciertas técnicas y requiere en algunas ocasiones medicamentos. Y luego tú te has estado especializando en cosas como programación neurolingüística, anoté, hipnosis, anoté, y luego, después de este aprendizaje y de esta experiencia, decides separarte para crear tu propia técnica. Pero probablemente no lo estamos entendiendo del todo. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco más acerca de este proceso tradicional y que nos cuentes por qué es largo y si nos puedes poner algún ejemplo, qué es lo que tiene que hacer la gente para poder hacer esos cambios conductuales que están esperando. Y luego, con base en eso, explicarnos por qué lo tuyo es nuevo y por qué da resultados más rápidos. Y, la pregunta y espero poder no saltarme ningún punto. Bueno, nosotros somos seres sintientes, pensantes y basamos nuestra vida y nuestro camino a lo largo de todo nuestro desarrollo basado en los modelos conductuales y de creencias limitantes que nos enseñaron en la niñez, inclusive desde la gestación. Hemos venido recibiendo toda esa emocionalidad y pensamientos que la madre tuvo durante el embarazo, si tuvo una vida conflictiva o si tuvo una vida emocional que causara conflictos emocionales duros o difíciles, pues el embrión o el feto o el bebé ya empieza a asimilar todo eso. Nosotros, al nacer, tenemos como modelos a papá y mamá. Papá y mamá para nosotros son nuestros héroes y de ellos copiamos la mayor parte de los comportamientos. Si soy mujer, si soy una niña, digo, ok, ver a mi mamá cómo vive la vida, eso es ser mujer. De igual manera, ser un niño para el modelo de padre, según como sea él, eso es lo que yo acepto como que está bien. El subconsciente no entiende o no diferencia entre lo negativo o lo positivo. Él simplemente almacena archivos que se van diversificando como en carpetas en nuestra mente subconsciente. Desde esa base nosotros empezamos a actuar a una vida que está llena de muchos desafíos y frente a esos desafíos sacamos estos recursos que guardamos cuando éramos niños. La psicología tradicional trabaja basado en todo eso, en lo que son las traumas, los conflictos internos, las heridas de la infancia, que son las que construyen nuestra vida, nuestro futuro en ese entonces. Ahora, cuando tenemos comportamientos y creencias limitantes, y más que todo, pues la mayor parte de lo que más recordamos en nuestra vida son los momentos negativos, pues el 90% de todo eso está almacenado ahí y frente a eso reaccionar. Puedo estar frente a la persona o la pareja más maravillosa, pero siempre desde mis creencias voy a encontrar conflictos hacia él, pero no son lo que la persona realmente me trae, sino lo que yo llevo por dentro. La psicología tradicional únicamente pues trabaja la parte cognitiva conductual, todo lo que es pensamiento y conducta, ¿sí? Estas conductas nos llevan quizás a tener depresiones, ansiedad, mucho estrés, dependiendo de la situación que vivamos. La psicología tradicional trabaja esa parte, pero tiene demasiado tiempo para poder que el paciente empiece a encontrar
esas transformaciones que debe hacer en su vida. Lo que hace la hipnosis clínica es ir al subconsciente y hacer esas modificaciones ya basado en dándole una resignificación a aquello que sucedió tanto en mi niñez como en mi adolescencia, o incluso en mi adultez, y no se puede cambiar el pasado, las memorias no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar el significado que le dimos o la interpretación que le dimos en el momento que sucedieron. Cuando éramos niños teníamos una mente inmadura, no es la misma mente que tenemos ahora. Si yo interpreto hoy en día a consciente a lo que sucedió en el pasado, pues eso es lo que el subconsciente asume nuevamente, porque el subconsciente no entiende entre pasado o futuro o presente. Él es un constante presente. Tampoco entiende entre lo real y lo imaginario. Él puede asumirte un pensamiento, una idea tuya ya es real, como pueden ver lo que sí realmente sucedió como algo que se puede transformar. Entonces, eso es una gran ventaja que la neurociencia hoy en día, que es la que crea estas redes, estudia la creación de redes neurales en nuestro cerebro, que se van creando a medida que tenemos nuevos pensamientos o nuevas emociones. Cuando nosotros tenemos ese tipo, queremos cambiarlo, está la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de transformar todo aquello que no queremos en nuestra vida por lo que sí, porque ahora de manera consciente sabemos cuál es la vida que deseamos vivir. Ahí es cuando nace mi técnica de reset psicoemocional, donde podemos transformar de una manera fácil y sencilla yendo al subconsciente a cambiar y darle un resignificado totalmente diferente, donde la persona siente un cambio inmediato. Si hay muchos, si cuesta un poquito de trabajo esa transformación, siempre tenemos que ir más hacia atrás, hacia la raíz de cuando surgió el problema y cambiarlo allá para que definitivamente desaparezca aquello que no queremos en nuestra vida y podamos vivir o formar la vida que sí queremos. No sé si ha sido bien explicado. Wow, wow, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Por supuesto que hay algunas cosas que, que me hacen mucho sentido. Hay otras cosas que me parecen también técnicas, ¿no? Utilizas un lenguaje muy interesante, como hipnosis clínica, cómo resignificar, cómo tener traumas, heridas de la infancia, etcétera. Y lo voy a decir con mis palabras, sin saber estas cuestiones técnicas de la psicología, pero lo que voy entendiendo es que nosotros como seres humanos, y utilizas por ahí algo como seres sintientes, conscientes, vamos teniendo ciertos comportamientos y ciertas emociones hacia cosas que pues probablemente podrían ser neutras, ¿no? Entonces puedo decir que, por decir algo, ¿no? Mi esposa dejó la pasta de dientes abierta, ¿no? Y entonces yo pienso que ella deja abierta la pasta de dientes porque si tal vez en mi casa mi mamá tenía una emoción muy negativa hacia dejar cosas desordenadas, entonces yo pienso que es un ataque como a mí, ¿no? Es que a mí me está haciendo esto y está dejando la pasta de dientes abierta porque me odia y porque no quiere cambiar y porque es una desordenada y una desorganizada, cuando probablemente lo que yo no estoy entendiendo es que probablemente desde que antes de que naciera, desde que estaba en la pancita de la mamá, yo estaba sintiendo esa emoción porque mi mamá tenía esa emoción hacia esa actitud. Probablemente es una burrada lo que estoy diciendo, pero hacia esa actitud específica. Y lo que yo no me doy cuenta es que mi esposa no es la culpable de eso, sino que yo tampoco soy el culpable, pero sí tengo cierta responsabilidad. Y por eso me llamó mucho la atención esta cuestión de resignificar. Yo estoy dándole un significado a ese hecho minúsculo como algo muy negativo. Y entonces lo que pretende la psicoterapia es
intentar hacer esos cambios de significado y esos cambios de comportamiento. Pero esta psicoterapia tradicional lleva mucho tiempo y entonces a través de los estudios que tienes, en particular mencionaste hipnosis, hipnoterapia clínica, has creado una cosa para que la gente pueda hacer ese cambio de comportamiento, pero que lo pueda hacer mucho más rápido. ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo bien o ya nos perdimos por completo? Perfectamente, perfectamente, lo has entendido muy bien. Ok, muy bien. Ahora, eh, me gustaría preguntarte por qué ah, o cómo, tal vez la pregunta no es por qué, sino cómo es que en una terapia tradicional puede llevar estos procesos mucho tiempo o probablemente ni siquiera lograr los cambios que se esperan, porque yo sí he notado que algunas personas, claro, a veces somos jueces muy duros de otras personas, pero yo sí he notado que gente que lleva muchos años yendo a una terapia, los ves igual o peor, ¿no? O sea, que dices, ¿y cómo es que llevas tanto tiempo si no se ve, al menos desde afuera, juzgando como solemos hacer los seres humanos, juzgando, pues no veo un cambio de actitud, no veo un cambio de emoción, veo un recrudecimiento de las actitudes negativas que tienes y como un proceso tan largo de gente que literalmente lleva años yendo a este tipo de terapias, ¿cómo es que tú diseñas esto o cómo es que funciona esto para tener unos cambios más acelerados? No sé si nos puedas contar un poco más. Sí, claro. Una de las frustraciones que yo viví en el proceso después de que terminé la universidad era que, bueno, trabajé algún tiempo para el sistema gubernamental y pues lógicamente pues tienen no solo medicina, sino también tienen la parte de psicología. Pero la calidad de tiempo o el espacio de tiempo que se le brinda a cada paciente, pues realmente es tan mínimo que escasamente ayudan, alcanzan a decirle a uno, es que me siento triste, no le veo motivación a mi vida, no quiero vivir, siento deseos de suicidio, perdón, cosas así, y uno inmediatamente detecta que es depresión, pero el espacio de tiempo para uno atenderlo no le da a uno suficiente para llegar a ver por qué la persona ha llegado a vivir este tipo de síntomas o tener esos pensamientos o tener esas emociones. Eran 20, 30 minutos como máximo donde prácticamente lo más fácil para un psicólogo de pronto es decir, ven a la siguiente sesión, yo te voy a dar estas pastillas para que tú te tranquilices, te empieces a tener como esa paz o esa tranquilidad que viene ya más de una condición química que una condición que la persona realmente desee para sí. Cuando estaba en ese proceso, dije, bueno, yo creo que yo estudié psicología más para ayudar a que la gente supere los problemas y no para que los mantenga medio apagados, ¿sí? Entonces empecé a diseñar un terapia individual para ofrecerles mucho más tiempo. Hoy en día lo hago, hora y media, 2 horas con cada paciente, donde les doy el espacio suficiente para llegar allá, más al fondo de dónde proviene, qué hay que cambiar, qué hay que hacer para que la persona modifique estos comportamientos o de sus pensamientos. De esa manera, empecé a trabajar ya como independiente y empecé a ver, en ese momento nació la programación neurolingüística, que fue fenomenal, fue revolucionaria y me hizo entender muchas otras cosas más. Después llegó la inteligencia emocional, en que si no se trabajan pensamientos y emociones al tiempo, pues entonces igual estamos como faltando por definir algo más en la persona, ¿no? Todo pensamiento va ligado con una emoción y la emoción se ancla en el cuerpo. Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo con respecto a mí misma o hacia la
circunstancia que estoy viviendo, eso se produce una emoción. Esa emoción termina anclada en el cuerpo. A lo largo de la vida, si esto es repetitivo, puede estar desarrollando enfermedades como cáncer, como esclerosis múltiple, como diabetes, que son las mayores enfermedades que hoy en día más están propensas a esta variante de la humanidad, ¿no? Entonces, los médicos, pues ellos tratan más que todo la parte física, pero nunca trabajan la parte psicoemocional. Si no se trabaja la parte psicoemocional, que es la raíz del problema físico, pues igual las enfermedades reaparecen como mucha gente. Se recuperan de cánceres, tratamientos largos de cáncer o cirugía, y al tiempo, 4 o 5 años, vuelve y aparece. ¿Por qué? Porque el problema que está en el cerebro no se ha tratado. El cerebro manda o gobierna todo lo que es tu cuerpo. Tú no puedes darte cuenta cuántas veces parpadeas tus ojos porque no necesitas estar sentando. Es que si yo no parpadeo no se ni ves en mis ojos, ¿no? Tú lo haces inconscientemente. Tú no estás consciente de cuántas palpitaciones está dando tu corazón, ni constantemente será que está el ritmo completo. No, tú vives cada día y cada momento normal. Entonces, tampoco eres consciente de eso. Que si te vas a dormir, si no te puedes dormir porque vas y dejas de respirar. No, tú no tienes que estar consciente de eso. Todo eso, esa funcionalidad la que tu cerebro sin que tú te des cuenta de ello. Entonces, igual que todas estas funciones que tiene el cuerpo, las maneja el cerebro, de igual manera maneja las emociones y los pensamientos. Si yo creo constantemente que algo grave tengo, finalmente algo grave, lo estoy diciendo de una manera muy generalizada, va a suceder en mi cuerpo porque se manifiesta. El cerebro hace todo lo que tú tienes como filtro mental en cuanto a emociones y pensamientos. Entonces, si yo no corrijo esas cosas en mi cerebro, finalmente termino padeciendo enfermedad que después, pues algunas ser modificadas, como pueden también ser terminales, ¿no? Entonces, la técnica de reset psicoemocional, cuando empecé a aplicar la neurociencia, de cómo funciona el cerebro y cómo se empata con lo que es la hipnosis clínica, el trabajo en el subconsciente, encontré que se pueden crear nuevas redes neurales reemplazando aquellas obsoletas o viejas donde están todas mis creencias, mis pensamientos y emociones negativos, pues entonces yo si modifico eso, cambia también el comportamiento de mi cuerpo. Entonces es un avance muy, muy grande que yo he hecho y lo he hecho y lo practico a diario en mis terapias, tanto que puedo decirte que me llegó un paciente que casi no podía poner en pie en el suelo, me dijo, tengo un dolor en el pie que no puedo casi caminar, casi no vengo a la terapia porque me cuesta trabajo. Cuando viene con un dolor físico, pues únicamente su atención está puesta en su dolor y no me permite trabajar lo que sí venimos trabajando. ¿Qué hago yo? Bueno, vamos a aplicar la técnica primero para eliminar este dolor en su pie. Así es, aplicamos la técnica en cuestión de segundos, la persona está saltando en el pie que me duele, corre, lo apoya, lo mueve y dice, pero ¿qué pasó? Y no es magia, es neurociencia. Wow, wow, qué interesante, qué interesante. Y voy a ver, me gustaría ir entendiéndolo y tengo varias preguntas al respecto, pero por lo que voy entendiendo es, bueno, basado en la neurociencia, tenemos esta certeza de que cambiando, modificando alguna, y tengo aquí anotado, algún significado o alguna significación que tenemos acerca de eventos que nos suceden,
podemos tener mejoras. Lo que voy entendiendo es que gracias a esta técnica de reset psicoemocional, no necesariamente tengo que tener toda la comprensión de por qué me sucedieron estas cosas o por qué reacciono de tal o cual manera, sino que gracias a la técnica basada en neurociencia, nosotros podemos tener modificaciones de comportamiento muy rápidas y mucho más aceleradas que en un proceso tradicional. Estas, ah, estas emociones o estos significados negativos pueden de alguna manera manifestarse en mi cuerpo en el sentido de que mi cuerpo va a reaccionar ante ciertas situaciones como dolores, como una enfermedad, incluso como una enfermedad grave. Eh, y de aquí me vienen dos preguntas. Dicen que un buen entrevistador no debería hacer dos preguntas al mismo tiempo, pero ya las estoy pensando. Y las preguntas son, con esto que nos comentabas al principio, de que es que el embrión o el bebé, el bebé cuando está dentro del vientre de la mamá, eh, ya está recibiendo ciertos significados ante ciertas situaciones. Desde ese entonces y ya después va creciendo y pues esas cosas se van intensificando. Yo conozco, bueno, yo tengo la fortuna, de verdad, una gran fortuna de haber tenido a unos papás maravillosos, increíbles, muy conscientes. Por supuesto, seguramente con alguna carencia que hayan tenido, pero que siempre yo sentí mucho su amor y su dedicación y a la fecha, y a la fecha lo siento. Y además, pues no me queda más que mucho agradecimiento, pero sí conozco mucha gente que todavía tiene ese rencor con sus padres, ¿no? Ese rencor de, es que si mi papá no hubiera sido así, si no me hubiera gritado, si no me hubiera pegado, si me hubiera mandado a una mejor escuela, etcétera, y siento que no, como que no le dan la vuelta a la hoja. Y bueno, voy a hacer nada más esta pregunta primero. Por lo que voy entendiendo, pues sí, tal vez sería bueno tener una comprensión de dónde vienen esas problemáticas que tiene la persona, pero no es absolutamente necesario para tener esa comprensión absoluta para tener un cambio de comportamiento. ¿Eso es así o lo estoy entendiendo mal? Bueno, hay unos casos en que son muy leves, o sea, son personas que tienen un conflicto, por decir algo, en la oficina, se sienten rechazados, o una pareja que dejó a la otra porque encontró otra persona, en que destapa las heridas, ¿sí? De la infancia, un abandono, un rechazo, traición, injusticia, las heridas de la infancia que nosotros llamamos. Cuando yo tengo una situación en mi presente de que me siento que no ocupo un lugar en la sociedad, que nadie me puede amar o que no soy merecedora de algo, yo tengo que ir a las memorias de la infancia, ¿sí? Entonces, ya de entrada, si el paciente me dice, no, es que yo soy de malas con las parejas porque siempre terminan abandonándome, ya, eso es clave. Ya me está diciendo que tiene una herida de rechazo y de abandono. Entonces, exploro esa parte con hipnosis y vemos a ver qué hay ahí. No necesariamente siempre hay que hacer hipnosis. Con unas palabras claves que la persona me diga cómo fue su infancia, pues yo ya tomo nota de eso y ya sé qué está en su cerebro, qué tiene en su hemisferio izquierdo y qué puedo modificar en el hemisferio derecho, que la técnica trabaja los dos hemisferios y la parte prefrontal de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo doy un resignificado y le digo a la persona que, por ejemplo, eso sucedió en la infancia porque tú los recibiste como modelo o porque sucedió algo que de pronto te hizo sentir rescatada o abandonada. Pues ahora tú sabes a ciencia cierta de que eso no pasó, que tú lo interpretaste de esta manera y que ahora podemos darle un nuevo significado porque tú eres
prefieres ahora hacer un cambio de cómo quieres vivir tu vida. Ya no quieres sentirte inmerecedora o ya no quieres sentirte más abandonada. Hacemos que crezca su amor propio, su autoimagen y al cambiar estas y modificar estas memorias, la persona inmediatamente cambia su actitud, ¿sí? Una herida de abandono se puede crear muy fácilmente. Tú puedes decir, yo tuve una infancia muy bonita, muy feliz, y puede ser así, pero te voy a dar un ejemplo muy fácil para decirte cómo un bebé puede crear una herida de abandono. Nace el bebé y tienen que meterlo inmediatamente en una incubadora. Lo separan totalmente de su madre. Inmediatamente nace cuando él venía recibiendo un calor, unas caricias externas, un pensamiento, unas palabras, y de repente es como cortar el ombligo, el cordón umbilical. Ya el bebé, aunque no sea consciente de qué está pasando, tiene la herida de abandono. Claro. Es muy fácil. Crear heridas es muy fácil. Por eso hay que aprender también a hablar y a decir las cosas. Cuando a uno no le gusta algo, sabérselo transmitir a la otra persona para no o ahondar en sus heridas o no llegar a ofenderlo de tal manera que cree una memoria al respecto, ¿sí? Las palabras son bien significativas y así como uno las dije y a veces dice perdóname, no quise decirte esto, también va acompañada de la emocionalidad, porque no lo vivo, ay, perdóname, no quise decir que esto, sino, por favor, discúlpame. Estaba hablando desde mis heridas quizás o de lo que te estaba sintiendo, pero no quise ofenderte. Cosas así, en la manera como transmitimos el mensaje para que el receptor no se sienta peor o mal o agrandar o abrir una nueva herida. Claro, claro. Me hace mucho sentido todo lo que nos vas contando. Tengo 3 preguntas más, que, bueno, puedo tener 200, pero vamos con 3 preguntas y después, por favor, con esta es tu casa. La verdad es que hablas de temas muy interesantes que seguramente van a ser de mucha utilidad para nuestro público. Así que esta es tu casa. Después hay que organizar más venidas para que para que nos expliques, para que te sirva, para que tengas visibilidad, que haya gente que esté pasando por procesos que sabe que necesita tener algún cambio, que no entiende por qué reacciona de cierta manera y es algo que además es negativo para ellos y que no les gusta, seguramente pueden ser muy apoyados con tu, pues, con tu experiencia y con tus técnicas. Me quedan 3 preguntas. Una pregunta, eh, yo a los 39 años empezó la pandemia. Yo cumplí 39 años y estábamos ahí en la pandemia. Y, y entonces tenía más tiempo libre que lo habitual. Entonces tomé una guitarra y dije, siempre tuve ganas de aprender a tocar la guitarra y empecé a los 39 años. Con muy bajas expectativas, la verdad, porque dije, ya estoy muy viejo para tomarla, pero voy a ver hasta dónde llego. Y llevo ahora 5 años, ya voy por el sexto año de estar tocando la guitarra y ha avanzado mucho. Me gusta porque yo tenía muy bajas expectativas. Yo pensaba que no iba a aprenderlo, pero no, la verdad es que mi cerebro ha funcionado, mis dedos han funcionado. Y lo que he notado es que hacer que suene el instrumento requiere primero de una buena guía, que te enseñen bien cómo poner los dedos y qué es en lo que tienes que pensar y cómo te tienes que fijar para tocar la cuerda. Y lo otro, mucha repetición, ¿no? O sea, es que para que funcione, no solo basta decirle a tu dedo, es algo maravilloso, no solo basta decirle a tu dedo, oprime la sexta cuerda, ¿no? Es, tienes que entender cómo oprimirla y después tienes que repetirlo y otra vez y otra vez. Y además no basta hacerlo 200 veces un día, tiene que ser muchos días durante periodos largos de muchas semanas para que salga una pieza difícil. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto de esto?
Porque, y haciendo la analogía otra vez con la guitarra, hay veces yo he aprendido algunas piezas que, bueno, para mi nivel son difíciles y que hay veces que pasas varias semanas o varios meses haciéndolo mal. Entonces lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y luego tienes que corregir. Y entonces ya el profesor te dice, es que estás haciendo mal, estás pulsando mal porque tenías que hacer otro movimiento. Y luego es muy complicado desaprender eso que llevamos mucho tiempo haciéndolo. ¿Qué hay respecto a estas cuestiones del comportamiento en donde probablemente llevamos años accionando esos circuitos neuronales que nos hacen tener ira o reprimirnos o quedarnos callados, etcétera? Entonces, entiendo que la técnica que, que propones puede ayudar a hacer cambios muy rápidos y al mismo tiempo puedo entender que requiere cierto entrenamiento, haciendo esta analogía de la dificultad que tiene, pues, hacer esas conexiones neuronales para que la mano funcione para la guitarra. ¿Cómo funciona en este caso desde tu perspectiva? Bueno, antes de responderte, quiero darte dos puntos que noté en tu narración acerca de las creencias limitantes. La primera que dijiste, estoy muy viejo para aprender, quizá me cueste más trabajo. Esa fue la segunda, me puede costar más trabajo. Siempre creemos que en la medida que vamos avanzando de edad, nos estamos volviendo viejos y que ya todo aprendizaje es mucho más difícil, ¿sí? Pero eso no es cierto, es una creencia limitante y para que las cosas sean más fáciles, tengo que modificar la creencia. ¿Sí? Dejar de creer que yo estoy viejo y empiezas a tener longevidad, como también estoy muy obesa, entonces siempre me lo estoy repitiendo, me estoy reafirmando, es que estoy gorda, o es que me estoy volviendo vieja, es que ya me están dando canas, es que no, ya ahorita esta etapa de mi vida no es fácil aprender un idioma nuevo, poder llegar a alcanzar otras metas, poder volver a estudiar. Todo eso son puras creencias limitantes. Cuando uno está dispuesto a desarrollar algo que a uno le gusta, que siempre ha querido hacerlo, pero ni el tiempo, ni el trabajo, ni la vida diaria le permitió, pero hay un espacio de repente como ese que sucedió en la pandemia, que a todos nos había espacio que no esperábamos y nos tocó ocuparnos en algo dentro de lo que teníamos en el lugar donde estábamos. Entonces, yo quiero esto, lo intento, lo puedo, pero a veces cuando viene la procrastinación en el sentido de que lo intento y no me salió a la primera, no, es que yo definitivamente eso no, otra creencia digital. Entonces, hay que entrar a modificar las creencias digitales. Cada vez que tú te digas, es que esto es muy difícil para mí, es que ya estoy muy viejo, o es que hay otras cosas más importantes que esto, le voy a dedicar más tiempo a aquello, eso está haciendo que tu cerebro actúe de esa manera. ¿Sí? Hay que cambiar la creencia limitante. Si la creencia limitante es de la infancia, para ese tipo de cosas no tengo que ir a la infancia a ver en qué momento me dijeras tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú no vas a llegar a ningún lado. Claro, sí, ya se sabe. Entonces, simplemente, la técnica funciona como dijiste, puedo oprimir un botón rojo, que es el botón que me dice a mí que no puedo, que no tengo la capacidad, que no puedo alcanzar ciertas metas, que no puedo cambiar mi forma de pensar o de sentir, que no puedo dejar de ser rebelde, que no puedo, porque es que al fin soy yo. Eso es lo normal que te la gente, que esa soy yo, así soy yo, así me crié, así me enseñaron. No, todo esto se puede cambiar. Si lo que yo hago no me está ayudando a avanzar, pues es lo que tengo que modificar, ¿sí? Entonces, tú vas a tu hemisferio izquierdo y es, como te digo, prácticamente encontrar como un botón rojo, que es la alarma, que tiene una etiqueta que dice, eh, ya estoy viejo para aprender esto.
Ese botón está prendido, encendido, tiene un bombillo gigante y decía la parte izquierda, que es la de la razón, la de la lógica, la analítica, la que hace creer que realmente no puedo, no soy capaz, y oprimo ese botón y lo apago. Al apagarlo, lo que te dije antes, tu subconsciente no entiende entre lo real y lo imaginario. Se usa mucho la visualización y hago este ejercicio, apago esa luz. Cuando ya le he apagado y puedo encontrar muchas lucecitas encendidas que se derivan de esta primera o pueden ser nuevas que fortalezcan a esta primera, entonces yo sigo apagando cada que me genera esa emoción, impotencia, por ejemplo, en tu caso, te sentías como impotente, entonces es un botón más, una luz más, la apago. ¿Por qué me siento impotente? ¿Qué logré en el pasado que no, me fue difícil? Ah, tal cosa. Ah, bueno, borremos esa memoria, apago. Y puedo encontrar de 1 a 10, 15, 20, dependiendo de lo largo que quiera uno trabajar. Después vamos al hemisferio derecho. En el hemisferio derecho encontramos la creatividad, la emocionalidad, es donde está esa paz interior, el amor, la felicidad, la alegría de crear cosas nuevas, de eliminar pensamientos y patrones de comportamiento negativo. Entonces, ahí es donde yo lo puedo modificar. Entonces, vamos a suponer que a este lado encuentro un botón verde que está apagado. Está apagado porque no lo tengo activado y lo tengo, pero no lo tengo activado. A veces ni siquiera sé que tengo eso, sino que creo que me toca crearlo. Algo. No, ahí están. Oprimo el botón correspondiente, motivación, capacidad, flexibilidad, desempeño, creatividad, amor, paz, felicidad. Y tú haces eso, entiendes esos botones verdes y inmediatamente tu subconsciente cambia. Tanto que tú tienes esa transición y después te digo, oye, después de un momento de hacer la técnica, les digo, hablamos de algo diferente a lo que acabamos de hacer, le hago una pregunta o le digo cómo está el día, está muy frío afuera, lo que sea. La persona se desconecta por completo de lo que acabamos de hacer. Al momento vuelvo y le pregunto, ok, ¿cómo se sientes con respecto a la impotencia? ¿Cómo crees que tú? Me dice, no, pues la verdad, yo pensaba eso, yo creía eso. A veces ellos mismos no se acuerdan de que ese era el síntoma que estábamos trabajando. Se sienten totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay una transición entre lo uno y lo otro y el paciente casi que no lo percibe en qué momento hubo el cambio, pero también como que el recuerdo es muy lejano, ¿no? O ya no está. Así actúa la técnica. Qué En interesante. el caso de, por ejemplo, un cáncer, una persona que ya tenga un cáncer que sea avanzado, pues lógicamente la técnica necesita mucho más trabajo porque hay que hacer una reestructuración de todo, e inclusive físico, porque como te contaba antes, el cerebro es el que modifica todo lo que sucede en el cuerpo. Hay que entrar a darle órdenes acerca de que tiene que crear nuevas células, de a dónde quiero, cuál es el órgano que tengo afectado, a dónde las tengo que enviar, cómo hacer esos cambios, cómo eliminar lo que no sirve, cómo fortalecer el órgano, todo eso. Entonces ya es un tratamiento un poco más largo que no es que esté reemplazando el tratamiento médico, pero es como un paralelo que puede ayudar mucho más acelerado a la recuperación de la persona. Gracias, gracias. Muy interesante. Me parece muy, muy interesante. Me parece que solo tengo una pregunta más. Eh, hay, hay un libro que me gusta mucho que se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si lo conoce. Muy bien. Y hay uno de los acuerdos que me parece tal vez el más relevante,
que es este de no te tomes nada personal. Y, y me gusta mucho la imagen que pone el autor, que termina diciendo, bueno, es que aunque, bueno, primero la gente nos sentimos ofendidas porque nos tomamos las cosas personales y entonces si alguien grita, entonces decimos, me grita. No, no te está gritando, la persona está gritando, pero tú ya vas asumiendo la cosa personal de decir, esa acción me está incumbiendo a mí o me está afectando a mí directamente. Y ciertamente, pues hay personas que ante los gritos de otras se alteran más y hay personas que se alteran menos o no se inmutan, ¿no? A mí me sucede mucho en la Ciudad de México, en donde somos muy conocidos porque la gente en general maneja muy mal, conduce un auto muy mal, no respeta las reglas, etcétera. Eh, y entonces ves cómo las personas que son más sensibles, entonces tocan el claxon, se meten, rebasan y entonces la gente que es muy poco tolerante, entonces baja la ventana, le dice groserías, se bajan, se quieren golpear. Y yo siempre pensé que era una tontería eso, entonces yo siempre que he conducido, si la persona me toca el claxon, me da exactamente igual, que Dios lo bendiga y que se vaya, y si se cierra, me da exactamente igual, yo no soy su papá para educarlo, pues ya él maneja mal y listo, ¿no? Entonces, ante el mismo estímulo, habemos personas que podemos actuar de forma completamente diferente. Y me gusta mucho lo que dice el autor, porque dice, es que incluso si hubiera un delincuente, un asesino que viene y tiene un arma e intenta matarte, es que ni siquiera eso es personal, eso tiene que ver más con esa persona, por sus emociones, por su psicología, por su locura, que no tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa filosofía, pero al mismo tiempo entiendo que hay, hay daños que vienen de la infancia, que como tú dices, son circunstanciales, como esta herida de abandono. Yo pensé en mi hijo nació prematuro de 30 semanas, entonces tuvo 2 meses en el hospital. eh, y tuvo esas heridas que después podría reinterpretar como abandono, por supuesto, pero hay heridas que realmente son heridas muy tristes que le pueden pasar a un niño, ¿no? O sea, que realmente en su casa exista violencia de cualquier tipo, ¿no? Violencia física o violencia sexual, que pueden repercutir muy fuerte en un niño. Y aún así, pienso que esas heridas tan fuertes, reales, no digamos que no superfluas, sino que reales y profundas, aún así, seguro que hay mucho que hacer en su etapa ya de adolescentes o en su vida adulta para que puedan mejorar comportamientos que debido a esa fuente de tristeza y de dolor, para que puedan mejorar sus actitudes y sus emociones, etcétera. Y me llamó mucho la atención que en muchas ocasiones dijiste esto de los resignificados. ¿Cómo, desde tu experiencia, una persona con una herida tan traumática o tan fuerte que podía vivir desde la infancia, cómo es que puede resignificarse eso para que, para que pueda mejorar en su desarrollo como persona? Eh, lo que te dije también anteriormente es que esos recuerdos, esas memorias, no las podemos modificar porque es lo que realmente sucedió. Por decir un padre que viole a su hija durante muchos años, desde niña, o un abuelo, supongamos que lo más cercano, ¿no? No una persona exterior, que es muy profundo, es un dolor o un trauma muy profundo, sentir que su propio padre o su abuelo ha violado así o a su nieto, porque también sucede con los niños, que es algo que uno dice, eso es inaudito, eso es increíble que pase. Aún no se me da cuenta, somos humanos y cuando me llegan ese tipo de casos, yo como humana quisiera tener esa persona al frente y me lo dicho. Pero
Francamente, pues es mi concepto y yo me quedo con eso, simplemente empieza a trabajar con mi paciente. ¿Qué sucede? Yo no le puedo decir a ella, no, vamos a apagar este recuerdo y ya no se vas a volver a acordar de eso porque realmente pasó. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que acompaña es la emoción al recuerdo donde hace que se mantengan esos rencores, resentimientos, rabia, desencanto, miedos a volver a vivirlo, ¿no? Porque más adelante, cuando van a encontrar una pareja, todo eso el subconsciente se lo va a atacar a flor de piel, donde le va a impedir tener una vida sexual o de pareja normal, ¿sí? Disfrutarle. Entonces, lo que hacemos es que esa emoción se la quitamos al recuerdo. Cuando tú dejas de vivir intensamente algo que lo que hace intenso el recuerdo de la emoción, o sea, el miedo, el resentimiento, la rabia, todo eso, cambia la interpretación que tú le das al recuerdo completamente. Como decirte algo, tuviste un shock porque te estrellaste y el miedo, ahora qué va a pasar, estoy herido, no sé, es el trauma, el shock que hay en el momento. Pero tú vienes y dices, es que en vida no quiero volver a coger un automóvil porque me da miedo estrellarme nuevamente. ¿Qué hago yo? Yo te remuevo la emoción, tú te quedas con el recuerdo y dices, ok, eso ya pasó. No es mi presente, ya pasó. Ese es el resignificado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para que ese problema no vuelva a sucederle, aunque no estoy exento de que eso suceda? Pero ya lo manejo a otro nivel. Hemos quitado el estrés, que es el cortisol que ha generado tu cuerpo en ese momento, que te crea también esa emocionalidad de susto, de miedo, de impacto, lo removemos con la emocionalidad. Cuando tú le quitas, ¿has visto alguna película que te produzca miedo, susto, lo que sea? Claro. Bien, esa primera vez que la viste te causó impacto, emoción, susto, miedo, incluso hasta soñaste con eso y pasaron varios días, ¿cierto? Pero vuelves y miras la película y ya no es igual. Ya mucho de eso ya lo has procesado. Si ya has procesado emociones desde hace mucho tiempo, te das cuenta que seguirlas sintiendo no tiene ningún sentido y las removemos, el recuerdo ya pasa a ser simplemente algo que no tiene importancia. Y cuando ya no tiene importancia, pues no tiene sentido que yo lo esté recordando. Las emociones, yo hago como una comparación. Eh, es, las emociones son como una cucharadita de cianuro que tú te tomas todos los días esperando que lo de afuera que te lo produjo se muera. ¿Quién se está muriendo? Sí, tú, porque tú eres el que todos los días está rumiando el pensamiento, el recuerdo y la emoción. Cuando tú retiras y dices, no, definitivamente, pues esta persona que me ha hecho esto, ni siquiera se da cuenta de que yo siento toda esta rabia, este odio, este resentimiento, pues yo voy a dejar esa emoción que ya siga tu vida y yo sigo la mía, tengo de tomarme la cucharadita de este nudo y tengo una vida en paz y tranquila. Entonces, en el resignificado está el remover la emoción. El recuerdo no lo puedo remover, pero si ya no le hubiese sentido con la emoción, el recuerdo deja de ser interesante. Wow, qué interesante. Connie, estamos llegando al final de este podcast. De verdad es que yo he aprendido mucho. Aprecio mucho que te hayas tomado un ratito para venir a explicarnos un poco más acerca de lo que haces, acerca de lo que has diseñado para ayudar a otros. Y sospecho que cuando nos escuchen, muchas personas van a estar interesadas en platicar contigo, en que los guíes, en que los ayudes, en que probablemente les des alguna consulta.
Cuéntanos, por favor, yo sé que estás en Canadá, pero gracias a la tecnología seguramente pues puedes atender a mucha gente de todo el mundo. No sé si nos puedas decir cuál es tu WhatsApp y cuál es alguna red social en donde te puedan localizar las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, antes de comentar eso, quiero decirte que también ya estoy en los puntos finales de crear un libro muy manual, muy técnico, no técnico, muy manual, que cualquiera lo pueda entender y coger como práctica para realizar la técnica en su casa, con su tiempo, a su manera. Y yo creo que en un mes y medio más o menos ya está al aire para que cada quien lo quiera adquirir y poder hacer su autoterapia al caso, ¿sí? Estoy en las redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook como Susurrando al Consciente, que es mi marca personal. Y me pueden encontrar en WhatsApp también. Hay uno que es Canadá 368-299-3483. Hago terapias online normalmente y también las hago presencial. Excelente. Entonces, repito, para las personas que nos están solo escuchando, las personas que están viendo el video, desde el principio del video estaban apareciendo los datos de Connie. WhatsApp es uno, que es la clave de Canadá, 368-299-3483. Redes sociales, tanto TikTok, Facebook como Instagram, susurrando al subconsciente y esperen a que salga el libro. Por favor, Connie, en cuanto esté el libro publicado, ven acá para que platiquemos acerca de tu libro y que toda la gente vaya corriendo a Amazon o a donde lo vayas a publicar a comprarlo, porque seguramente podremos todos aprender mucho de toda tu experiencia y de ese libro que va a ser genial. Va a ayudar enormemente a liberarte de largas terapias, largas sesiones y a liberarte de mucho medicamento también. Excelente. De verdad, Connie, apreciamos mucho, mucho que hayas venido. El tiempo se ha terminado. Amigos del Club de los Desconocidos, como siempre, un placer estar con ustedes. Se despide Luis Barreiro y ya ven que vale la pena quedarse a escuchar estos podcasts porque podemos aprender mucho de nuestros valiosos invitados. Nos vemos muy pronto. Saludos a todos.